Pues nada, muchísimas gracias a los invitados en el día de hoy que nos acompañan de manera presencial, también a todas las personas que nos siguen de manera virtual en las redes sociales, en donde se puede ver que estamos impulsando esa modernización de la justicia, hoy con un exministro de Justicia que seguramente en un coloquio de amigos nos puede explicar alguno de estos cambios que llevaron al país. Para Ospina Abogados es un verdadero placer, una gran oportunidad celebrar este desayuno. Muchas gracias a las personas que han venido desde muy lejos, incluso el compañero que ha venido desde Salamanca, también desde Venezuela. Así que sin vosotros esto no sería posible. Muchas gracias por estar en el día de hoy. Muy brevemente, antes de darle turno a Carlos Berbel, que es el director de Confilegal, quien va a moderar y a dirigir el desayuno en el día de hoy. Carlos, gracias también por tu presencia y por tu cariño. Muchas gracias a los tres ponentes en el día de hoy. A mi izquierda tengo a Antonio Ledesma, un buen amigo, un gran defensor de la libertad y de los derechos humanos. Yo creo que la valentía y el coraje que representa Antonio no deja sin palabras a cualquier persona que se le escuche. Siempre es un lujo poder conocer su análisis de la situación y del respeto a la legalidad, a los derechos fundamentales y cómo las democracias, ¿verdad, Antonio?, pueden pervertirse y caer en manos del populismo si los defensores de la legalidad, entre ellos los abogados, no levantamos la voz. Muchas gracias, Antonio, por tu presencia hoy, sobre todo no tanto como alcalde de Caracas, sino como jurista y como amigo. También tenemos a Wilson Ruiz. Muchas gracias, Wilson, por habernos hecho un hueco en tu apretada agenda durante estos días que vas a estar en España. Esta es tu casa, la casa de todos los ciudadanos colombianos que se encuentren en Madrid, y también queríamos compartir contigo algunas experiencias, algunos diferentes enfoques de la situación que está viviendo nuestra querida Colombia. Para nosotros es un lujo poder escucharte y gracias por haber venido. Además, quiero destacar de Wilson, que es una persona muy activa en sus redes sociales, siempre muy dispuesto a participar con los jóvenes y no tan jóvenes, y ha estudiado en nuestro país, destacando de su currículum que es abogado litigante, lo cual también dice mucho de alguien que está en el ejercicio de la política, que no se le olvida esos orígenes de la defensa, del derecho de defensa y del derecho penal, sobre todo en un despacho como el nuestro que se dedica precisamente y exclusivamente al derecho penal. A mi derecha tengo a Juan Antonio García Jabaloy, socio de esta casa, experto en penal internacional, estuvo muchos años en el Eurojust, trabajó contra el crimen organizado y también contra diferentes aspectos relacionados contra la corrupción. Y escucharle a él y su experiencia, su bagaje y su trayectoria, pues estoy convencido que lo van a disfrutar sin ningún tipo de dudas. Con esta introducción, bienvenidos a este desayuno. Vamos a hacerlo muy ameno, podrá durar hasta las 10:30 más o menos, para que haya turno de ruegos y preguntas, y también que podamos pasar un rato distendido en esta apretada agenda que nos lleva a todos la ciudad de Madrid. Muchas gracias y os dejo con Carlos Berbel. Bueno, buenos días a todos. Juanjo, muchísimas gracias por la presentación. No voy a mirar un poquito esto de acá porque es mucho más lógico. No voy a hablar del pasado de nuestros invitados. Yo creo que tendríamos para media hora por lo menos a tratar los currículos de cada uno de ustedes. El planteamiento del debate de hoy es los derechos humanos y el principio de legalidad en el marco internacional. Pero antes de comenzar este debate, yo planteaba una cosa que es a priori fundamental, y es la crisis del Estado democrático de derecho. El Estado democrático de derecho entendido como la base fundamental en la cual pues, está girando prácticamente todos los países occidentales, porque recordemos que Estado de Derecho también era la Unión Soviética o era la Alemania nazi, eran Estados de Derecho, pero democráticos no lo eran, y esta es la clave fundamental. Y estamos en una crisis fundamental, yo creo que internacional, en la cual algunos países como España, ya lo estamos viviendo, pues en estos días sobre todo, pues es muy acusada, y en otros países como por ejemplo pues Venezuela, pues vamos a empezar con usted, señor Ledesma, pues digamos que es un Estado de Derecho democrático averiado, ¿no? ¿O se puede definir de cualquier otra forma? ¿De qué otra forma se puede definir? Demolido. Demolido. Sí. Bien. ¿Qué soluciones, esto es fundamental, qué soluciones puede tener un Estado como el de Venezuela, el devolverle a la situación del Estado democrático de derecho? ¿Qué soluciones hay? Porque si está demolido, ¿cómo se puede reconstruir?
tema, muchas gracias, Juanjo, por la invitación, muchas gracias por la presencia de todos y todas aquí. No hay derecho humano que valga cuando no hay un Estado que haga posible su relevancia, su defensa. Cuando se pierde o se evapora el principio de separación de poderes, como ocurre en Venezuela, no hay Estado de Derecho. Y cuando no hay democracia, ni hay Estado de Derecho, ni hay, por supuesto, libertad. Y la única manera de poder restablecer ese principio es luchando, como lo venimos haciendo los venezolanos, que estamos planteando una salida pacífica, democrática, conforme a la cual podamos sustituir lo que ha suplantado el Estado de Derecho, que es un narcoestado, que es lo que estamos padeciendo en Venezuela. Para que tengan una idea, los que nos están viendo, los poderes que están llamados a defender, y eso puede darnos cátedra Wilson, los derechos humanos, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, está presidido por una rabiosa activista del partido de gobierno. O sea, se quitó la franela del partido de gobierno y le pusieron una toga y un birrete sin tener calificación para desempeñarse como magistrado, mucho menos como presidenta del Alto Tribunal de la República. El fiscal general de la República, que le sirve a Maduro, Tarek William Saab, viene de ser diputado de la bancada del partido de gobierno, gobernador auspiciado por Chávez en un estado de Venezuela. El Contralor General de la República, otro activista del gobierno. Por eso en Venezuela no hay transparencia a la hora de rendir cuentas. Y ustedes miran con lo que tiene que ver la rendición de cuentas con los derechos humanos. Bueno, cuando se distraen los dineros públicos, esos dineros destinados a los hospitales, esos dineros destinados a las escuelas, esos dineros destinados a los servicios públicos, se afectan los derechos humanos. En Venezuela hay gente que carece de servicios de salud, no tiene medicamentos. Diariamente mueren mujeres por cáncer de mama porque no tienen cómo hacerse una quimioterapia. Esa es la violación de un derecho humano. En Venezuela hay más de 3.500.000 niños adolescentes que no tienen cobertura escolar. Esa es la violación de un derecho humano. Venezuela, que está entre los primeros países con riquezas hídricas, tiene a buena parte de la población limitada en el derecho a disfrutar de agua potable. Y si eso no es suficiente, el poder electoral está presidido por un activista del gobierno, a tal extremo que fue el que montó la trama de la supuesta inhabilitación de María Corina Machado cuando era Contralor, y de Contralor lo pasaron a ser el presidente del Consejo Nacional Electoral. Y antes de ser Contralor y antes de ser presidente del Consejo Nacional Electoral, era diputado de la bancada oficialista. O sea, en Venezuela tenemos un Estado fallido porque no hay seguridad jurídica. Las instituciones están comprometidas y vaciadas de contenido. Y al mismo tiempo un Estado forajido, porque cuando no hay instituciones sólidas, esas instituciones son penetradas por grupos irregulares. Lo que hemos visto actualmente en Ecuador es una prolongación de los tentáculos de esas mafias que operan en Colombia, que operan en la triple frontera, donde está Perú, por ejemplo, y que operan también en Venezuela. Ya no es solo el territorio donde actúan a sus anchas grupos amponiles, grupos mafiosos, también las llamadas megabandas. Esas megabandas van de alguna u otra manera doblegando a las instituciones, manejan tanto dinero oscuro como por ejemplo cualquier empresa petrolera transnacional, y ese dinero es el que usan para doblegar a esas instituciones. Finalmente, Venezuela ocupa el deshonroso primer lugar, según el último informe de una organización que mide cómo funcionan los sistemas de justicia, porque los jueces en su mayoría son temporales, designados a dedos, no hay concurso. Las ejecuciones extrajudiciales, por supuesto, están a la orden del día. No lo digo yo, lo dijo la señora Bachelet, que era la alta comisionada
de Derechos Humanos de la ONU. Se han cometido en Venezuela hasta la fecha más de 7.200 ejecuciones extrajudiciales. En Venezuela en este momento hay desapariciones forzosas, hay dirigentes de la oposición, del comando de María Corina Machado, que están desaparecidos, fueron detenidos el 22 de enero de este año y hasta este momento no sabemos cuál es el paradero. Se hacen... ¿Usted temió por su vida cuando huyó de Venezuela? Sí, evidentemente. Siempre, porque cuando uno está en las garras de una dictadura que no respeta las reglas del juego, por supuesto que uno se expone a este tipo de tropelía. Y eso también lo ha venido determinando, o lo ha venido precisando la Comisión de Determinación de los Hechos, designado hace 3 años, que ha venido inventariando cómo en Venezuela, por ejemplo, en este momento se quiere aprobar una ley para perseguir a las organizaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales que cumplen una buena tarea en defensa de los derechos humanos, porque estando Venezuela en medio de una gran hambruna, donde más del 80% está en condiciones de pobreza, es importante suplir la falencia de las instituciones del Estado que no garantizan alimentación adecuada a niños que acusan de desnutrición crónica porque no consumen ni calorías ni proteínas. Esas ONG están en la mira del régimen, tal cual como ha venido ocurriendo en Cuba. O sea, en Venezuela se aplica el mismo patrón de conducta para realizar detenciones arbitrarias, para cometer torturas y llegar incluso a los asesinatos. Vamos a volver a eso, vamos a darle la palabra al señor Wilson Ruiz. Usted ha sido durante 2 años, entre el octubre de 2020 y agosto de 2022, ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, y antes, como le decía antes, fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura. El temor de Dios de fiscales, jueces y abogados, que aquí no lo tenemos, porque desde el Consejo Superior de la Judicatura ustedes podían supervisar la conducta de tanto fiscales, jueces y abogados. Aquí no tenemos eso, aquí funciona de diferente forma. ¿Cómo ha enfrentado Colombia durante ese tiempo desafíos relacionados con los derechos humanos y el principio de legalidad, en ese tiempo en que usted fue ministro? ¿Y cómo está afrontando en estos momentos? Sí. Carlos, saludo especial a ti, a Juanjo, aquí a Antonio y a José Antonio, ¿no? Antonio, sí. Entonces, lo que tú acabas de decir, yo arrancaría por el comienzo. Escuchaba a Antonio con mucha atención. Y claro, en Colombia la gente quería un cambio, pero nunca pensamos que era un cambio, digamos, para retroceder, sino para avanzar. Y eso ha sido todo lo contrario, vamos para atrás. Se les advirtió a todos los compatriotas nuestros que prácticamente lo que querían en Colombia era una réplica de Venezuela. Sin embargo, la gente no escuchó y finalmente eligieron por, yo diría, pocos votos a este señor que está actualmente como presidente. Pero lo que a mí más me preocupa, porque yo fui, como tú lo dijiste, magistrado y presidente de las Cortes de la rama judicial y ahora como ministro de Estado, lo que a uno le preocupa es la falta, digamos, de democracia que empieza a presentarse, empieza a fallar el Estado social de derecho. Hay una cosa que me llamó la atención porque el presidente el fin de semana, yo no sé qué le pasó, pero se pegó de un Twitter falso del fiscal general y armó un caos y habló de ruptura institucional. Eso fue la locura, pues, en Colombia. Una cosa parecida a lo que está pasando. Sí, claro. Y esas son las excusas perfectas porque no le gusta que lo controlen. Y en mi caso particular yo diría, el Congreso de la República en Colombia no es un Congreso fiable. Es un Congreso que se deja vender al mejor postor, por burocracia, por politiquería, mientras que lo que tiene el país de pie en estos momentos son las Cortes. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que es de admirar, tenemos una Corte Constitucional que ya le empezó a poner el freno también, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Por eso yo, en mis columnas que yo vivo sacando en semana, le he dado mucha importancia a nuestra rama judicial, porque es la que se está encargando, digamos, de la institucionalidad del país como tiene que ser, y lo que falta todavía, ¿no? Cuando en el Colombia hemos escuchado que una Corte Constitucional saca un pronunciamiento diciendo que ellos podían hacer un control previo sobre una ley y que si la encontraban inexequible, la pudieran echar para atrás o suspenderla. Eso nunca se había visto. ¿Por qué? Porque empezamos a ver el tambaleo, digamos, constantemente, que lo que no dan es ninguna, digamos, seguridad jurídica. Colombia, como todos lo sabemos, nosotros estamos, desde luego,
adscritos, el término está bien dicho, a un sistema interamericano, con la Comisión Interamericana, con sede en Washington, y Corte Interamericana que queda pues en Costa Rica. Lo mismo también nosotros hacemos parte pues de la Corte Penal Internacional o del Estatuto de Roma, y por lo tanto nosotros hacemos como un Estado parte de ello. Y el tema de derechos humanos en Colombia, aquí se habla de una paz total, pero nosotros no alcanzamos a imaginarnos que en vez de la delincuencia haber mermado, ha aumentado más. Yo soy oriundo del Valle del Cauca, de un municipio que se llama Florida, y me llama la atención. Por ejemplo, vamos a escasos 35 días de 40 días de este 2024, estamos llegando a los 100 muertos solamente en una ciudad de Colombia. Estamos hablando de 3, 4 muertos por día, solamente en una ciudad. Y si tú coges el resto del país, claro, hemos logrado en las regionales, a través de alcaldes y gobernadores que son de un perfil muy diferente al de Colombia Humana o del presidente, pero se empezaron a ver toda la problemática que hubo. Entonces me preocupa mucho, digamos, el tema de derechos humanos, porque en vez de nosotros empezar a avanzar, vamos para atrás. En Colombia hay unos grupos que son terroristas muy peligrosos, como son las disidencias de las FARC, las mismas FARC y el ELN, pues, que es tan famoso, que tú hablabas ahora de las zonas fronterizas. A veces nosotros decimos, ¿por qué Colombia no controla una frontera con Venezuela? Es que no estamos hablando de 100 kilómetros, son aproximadamente 2.000 kilómetros. 2.100 kilómetros. Frontera porosa. Entonces, ¿tú cómo haces para meterle fuerza pública 24/7? Es imposible cubrir toda una cantidad de rutas de esas que ellos pueden ingresar cuando les da la gana y pasar como Pedro por su casa. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar, digamos, a ajustar el país para ver qué se viene dentro de 2 años, porque si nos preocupa mucho que ese señor se vaya, digamos, a querer perpetuar en el poder. Y me preocupa que vaya de pronto a sacar una medida como excusa, un estado de conmoción interior, cualquier cosa, sobre pretexto para quedarse en el poder allí. Hay una tabla, vamos a llamarla así, sobre la crisis del Estado de Derecho, que me gustaría preguntarle de 0 a 10 en qué lugar está Colombia, ¿no? Se distingue por 5 puntos fundamentales. 1, interferencia política en el sistema judicial. 2, debilidad de instituciones democráticas. 3, concentración de poder. 4, desinformación y ataque a los medios. Y 5, falta de transparencia. En una medida de 0 a 10, ¿en qué punto está ahí Colombia? Tú lo has dicho perfectamente. Aquí hay cosas que no le gustan al presidente. Les pongo un ejemplo. Vamos a elegir fiscal general ahora por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y quieren, como sea, a que elijan el fiscal. Un momento, quizás nuestros espectadores no saben que el fiscal en su país lo elige el Parlamento, ¿no? El fiscal general lo elige la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de de Justicia. una terna que manda el presidente. Correcto, no como aquí que lo elige el presidente del gobierno, pero yo paso por el Parlamento. O sea, que es la Corte Suprema de Justicia. Sí, ¿y por qué es tan importante un fiscal general? Porque imagínense ustedes que maneja casi el número de miembros de la rama judicial. Más de 30.000 personas maneja la fiscalía en Colombia. Y para mí es el segundo cargo, digamos, del país en cuanto después del presidente. Que tienen todos los fiscales con capacidad, desde luego, para encauzar, encarcelar, todo ese tipo de cosas. Y ya hemos vivido antecedentes anteriores, los cuales la Corte se puede tardar 1 año, año y medio, mientras escogen realmente una persona que sea la idónea para ello. Pero hay una aparición mediática del gobierno y organismos internacionales que tienen que elegir fiscal ahora, es que el 8 de febrero, creo que es en 2 días. Eso, digamos, uno no puede dejarse presionar, y los magistrados de la Corte no se van a dejar presionar, van a escoger cuando sea el momento y que sea la persona idónea. Lo que tú decías también, infortunadamente los ataques vienen por todo lado, y también organismos internacionales apoyando, digamos, una causa que está perjudicando seriamente al país. Yo diría, de 1 a 10, digamos, este momentico del país, podríamos ponerle que estamos en la mitad. Digamos, 5. Podría 5. Si tú ves, el gobierno nacional tiene un principio de favorabilidad. Este señor no sabe gobernar. Cuando él fue alcalde mayor de Bogotá, como que tú estás alcalde allá en Caracas. Sí. Entonces, el alcalde no supo gobernar, Gustavo Petro como alcalde, pues mucho menos va a administrar un país. Entonces, digamos, el problema también es de que no saben realmente direccionarlo, y creo que no tiene liderazgo para ello. Y la gente lo siente así, no hay liderazgo, digamos, de parte de un presidente
y por el país empieza a tambalear. O sea, una erosión del Estado de Derecho democrático. Juan Antonio Jabaloy, García Jabaloy, es, para muchos de ustedes no lo sepan, es abogado, es socio de Ospina Abogados, pero también ha sido, en el pasado, ha sido fiscal de la Audiencia Nacional y ha estado también destinado en lugares como, mejor dicho, coordinado con lugares como Orduyús, que ahora vamos a explicarme concretamente de qué va la historia. Como muchas veces decimos, se ha pasado al otro lado y ha venido con el fuego del conocimiento. Juan Antonio, en tu experiencia como abogado, ¿cuáles son los mayores desafíos legales que enfrentan los defensores de los derechos humanos en el ámbito internacional? Vamos a ver. Perdón. En primer lugar y antes de empezar, agradecer sinceramente a mi socio director la posibilidad de estar compartiendo, sin duda, y con dos personas tan ilustres como tengo a mi izquierda. Y contestando a tu pregunta, vamos a ver, el desafío que tienen los abogados cuando se enfrentan a este tipo de casos, de problemas, es decir, infracciones de derechos humanos, yo creo que es el mismo que tienen el resto de operadores jurídicos, es decir, la defensa de los derechos humanos en las Cortes Penales Internacionales funciona, puede funcionar, existen medios suficientes dentro de las propias Cortes como para funcionar autónomamente e independientemente del resto de los estados. Maduro está imputado a la Corte Penal Internacional. Sí, ahora hablaremos, si me permite, sobre la Corte Penal Internacional, más que nada porque, bueno, es lo que más conozco, porque cuando estuve en Eurojust estuvimos trabajando conjuntamente con la Corte Penal Internacional. Pues sí, es cierto, es decir, ese es el verdadero problema. Por ejemplo, hablando de la Corte Penal Internacional y retomando el tema, digamos, lo que es el tema de este debate, el principio de legalidad en el derecho penal internacional. Si todo funcionara perfectamente y el principio de legalidad se aplicara estrictamente como todos lo entendemos, pues no habría ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, hablamos de la Corte Penal Internacional, acabas de mencionar Maduro, acabas de mencionar la Corte Penal Internacional y está absolutamente en primera plana, pues porque se ha presentado la denuncia por Sudáfrica contra lo que está sucediendo en Israel y en Gaza específicamente. Vamos a ver, el principio de legalidad se aplica o se puede aplicar en la Corte Penal Internacional. Entendemos principio de legalidad en materia penal es, todos lo entendemos, una ley que sea penal, una ley penal que sea escrita y que esté en vigor en el momento en que se cometen los hechos. Vale, perfecto. Eso se aplica así en las Cortes internacionales. No voy a poner ejemplos, es decir, pero ha habido casos en los que se han enjuiciado hechos por un tribunal, hechos previos a la entrada en vigor de su estatuto, del estatuto regulador de esa Corte e incluso de la creación de la propia Corte. ¿Cómo se ha defendido eso? Porque son principios contrarios a lo que acabo de decir del principio de legalidad. Dicen, bueno, la costumbre internacional... Si te pones así, Nuremberg, cuando se pone en marcha... Sí, claro, sí. Pero no ese fue el origen donde empezó a discutirse realmente la importancia del principio de legalidad en materia penal. Y en Nuremberg, a partir de ahí, ¿qué pasó? Pues todas las convenciones internacionales empezaron a recogerse el principio de legalidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 76, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, todo lo recogieron y de ahí pasaron a las Cortes internacionales, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la Corte Americana de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos o al CPI, a la Corte Penal Internacional. Es decir, sí, tienes toda la razón. En Nuremberg, de Nuremberg para atrás no, pero en Nuremberg se pusieron las bases de eso, del principio de legalidad como algo elemental en el derecho penal internacional. Y yo a lo que me refería es decir, en la Corte Penal Internacional hay puntos en el estatuto si no contradicen, es decir, chocan de algún modo con la aplicación de este principio de legalidad. Yo no sé si es ahora aburrido explicarlos, pero hay 2 o 3 ejemplos que yo no sé si conoceréis, pero que son flagrantes. En primer lugar, es decir, si nosotros hablamos del principio de legalidad siendo abogados penalistas o dedicados al derecho penal, el principio de legalidad no puede ser, como pasa en el estatuto, que haya unos delitos, sí, los del artículo 5, lesa humanidad, genocidio, crimen de agresión y crimen de guerra. Y luego en el artículo 77 se hable de unas penas.
corresponden estas penas, pero no están asignadas las penas a cada uno de los delitos ni a grados de ejecución de delito. Eso, al menos en el sistema procesal español penal, no sería pensable precisamente por falta de aplicación directa del principio de legalidad. Otra cosa, es decir, el Estatuto de Roma se aplica, es decir, cuando el Consejo de Seguridad presenta una denuncia al fiscal, que es el competente de la Corte Penal Internacional, para que inicie una investigación, el Estatuto de Roma se aplica directamente, incluso aunque el investigado no sea Estado parte. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿hay un derecho previo para el investigado, que es el Estatuto de Roma, aunque tú no lo hayas firmado? En el Estatuto de Roma, en el artículo 23, se dice que se aplicará directamente los principios y normas del derecho internacional. No habla de ley, es algo mucho más amplio. Luego también choca, es decir, hay una serie de cosas ahí que hay que perfilarlas. Fíjate, yo en 2003 estuve en Polonia, visité Auschwitz y tuve allí una epifanía. Vi claramente por qué el mundo en el que vivimos es como es, la Declaración Universal de Derechos Humanos, luego después la creación de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y en ese momento yo pensaba, sinceramente, que la fuerza del Estado de Derecho democrático es imparable. Esto no hay forma de destruirlo. Hemos construido una cosa completamente a prueba de bombas. Y sin embargo, en los últimos tiempos, la sensación que tengo es que es una plantita que es muy débil y a su pregunta a ustedes dos, de que en cualquier momento empieza a empeorar y puede desaparecer sin nos demos cuenta. ¿Sí o no? ¿A ustedes les ha pasado? A varios compañeros suyos abogados aquí en España me decían, nosotros venimos del futuro, esto ya hemos vivido antes. Vale, vuelvo otra vez a la historia. La gente que defendemos el Estado de Derecho democrático, ¿qué tenemos que hacer para hacer frente a esta deriva completamente antidemocrática? Que ya no hay posibilidad de que ningún, golpe militar, como a la antigua usanza, altere el estado de las cosas. Es otro mucho más sutil. Bueno, lo que tenemos que hacer es actuar como un buen padre de familia, que cuida a su hijo. Un ciudadano que quiere vivir en democracia tiene que cuidar las instituciones. Si nosotros dejamos que las instituciones sean capturadas por los representantes del populismo, por supuesto comienza a desmontarse el Estado de Derecho, que es lo que estamos viendo en Venezuela. Yo traje este libro, no con la intención de pedirlo que lo compren, pero si lo compran muy bien. Aquí el libro que lo compren. Tiene el título, se llama La Tumba, es un homenaje póstumo a los presos políticos que murieron en la tumba. Y se llama La Tumba porque esta es una cárcel que está en el centro de Caracas, en sótanos. Y aquí se han producido detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Un concejal, Fernando Albán, fue detenido llegando a Maiquetía. Estábamos juntos, por cierto, en el mes de septiembre. ¿Usted estuvo en esa cárcel? No, yo estuve en Ramo Verde y en Licoide, pero pusimos en la editorial, escogió este nombre y acepté para hacerle un homenaje a los que han muerto aquí. Y este concejal fue detenido, torturado, y después que no soportó la tortura, hecho cadáver, ya lo lanzaron desde el piso 10 del edificio donde está la tumba. Ahora, ¿a qué quiero referirme? Por ejemplo, cuando no se maneja con ética, como ocurre en lo que se ha citado aquí de Colombia, Wilson ha hecho referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaba inhabilitado, apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se le respetó su derecho y se respetó y se acató. Los gobiernos, las instituciones de Colombia acataron ese dictamen. En este momento esa misma Corte ha expresado el reconocimiento de los derechos de María Corina Machado. Y lo que escuchamos es un silencio estruendoso del presidente Petro, que no ha dicho una palabra en solidaridad con una ciudadana que, como él, estuvo inhabilitada o está actualmente inhabilitada, pero en el caso más grave, que es que María Corina no ha tenido juicio como lo tuvo Lula en Brasil, a quien habilitaron para competir por la presidencia de la República,
y María Corina no ha tenido juicio como lo tuvo Lula en Colombia, y sin embargo se le habilitó. María Corina es víctima de una violación de sus derechos humanos. Ese Estatuto de Roma, al que hace referencia a Juan, en su artículo 7 condena la persecución política. Así es. En Venezuela hay una serie de delitos perpetrados por quienes son reputados como criminales de lesa humanidad, entre ellos Maduro, y está desarrollándose una investigación en la sala de fiscalización de la Corte Penal Internacional. Cuando a María Corina se le trata de impedir el ejercicio de su derecho humano, y a los millones de venezolanos que queremos ejercer el voto para poder marcar un nuevo destino para Venezuela, estamos viendo que se nos está conculcando un derecho humano vital, que es el derecho a sufragar, el derecho a votar, el derecho a opinar. Y por eso es fundamental que nos demos cuenta la valía que tiene el sistema judicial. Eso es como la almendra, es como la médula, es la columna vertebral. Maduro, como lo dije hace algunos momentos, tenía hasta antier nada más a un señor como presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ese señor fue enjuiciado por homicidio. Sí, sí. Así es. Y de ser enjuiciado por homicidio apareció de repente como presidente del Alto Tribunal de la República. Y por eso reitero esta denuncia de cómo los poderes públicos en Venezuela están en manos de partidarios del régimen. Decía Wilson que el fiscal lo propone el presidente de cualquier gobierno en una terna. Igual en Venezuela los grupos representados en el Parlamento postulaban a un fiscal y postulaban a un contralor, pero se guardaba la forma. Por ejemplo, si gobernaba Carlos Andrés Pérez en Venezuela, se postulaba a un fiscal que no fuera de la tendencia política del presidente Pérez. Y si gobernaba Rafael Caldera, como gobernó, se postulaba como fiscal a un abogado o abogada que no fuera de la tendencia política del presidente Caldera. En este caso vemos cómo pulsan estos cargos y por eso el desmoronamiento del Estado de Derecho. Si a Maduro se le ocurre ordenarle a esos magistrados, que no son sino sicarios disfrazados de magistrados con toga y borrete, decir que esto es un conejo, esos magistrados dicen que esto es un conejo. Por eso en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y mientras no haya Estado de Derecho, vamos a ver languidecer lo que queda de democracia. Hacía referencia Wilson a la frontera. El tema de Venezuela y Colombia es gravísimo porque estamos hablando de una frontera porosa. Por ejemplo, en el Catatumbo del Zulia, allí meten droga, marihuana, cocaína. A través de esa frontera, esos grupos disidentes, Marquetalia, los grupos de Gentil Duarte, donde también operaba Santrich, que fue dado de baja, se disputaban las rutas marítimas, se disputaban el control de las pistas de donde despegan aviones, porque sacan la cocaína en aviones hacia Honduras y sacan la cocaína por las rutas náuticas hacia Trinidad, hacia República Dominicana. Y ya no es solo la cocaína, sino que se está hablando que tanto en Colombia como en Venezuela están produciendo lo que se conoce como la muerte sintética, que es el fentanilo. Y ya vemos que en Venezuela operan los comandos del ELN. El presidente Duque denunció en su oportunidad en la ONU, con documentos, con pruebas, que habían campamentos del ELN en Venezuela y también campamentos de la FARC. Y hay denuncias de estos días en las que quienes eran funcionarios de instituciones militares de Venezuela confiesan cómo se hacían operaciones de intercambio de drogas por armas para que esas armas llegaran a pistas de aterrizaje en el estado Guárico, por cierto, mi estado donde nací en Venezuela, y de allí eran trasladadas como equipamientos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cooperación, de las Fuerzas Armadas Irregulares de Colombia. O sea, en conclusión, ante tu pregunta, bueno, yo siempre digo que hay una canción de Marc Anthony que se llama La Flor. Él dice cómo, y le canta cómo hay que cuidar la flor. Bueno, la flor de una democracia es el sistema judicial. Cuando en un país el sistema judicial comienza a ser percolado por intereses partidistas, por intereses populistas, ahí se le va, es como el hilo que uno lo ala y se va el vestido. Pues bien, la columna vertebral de una democracia es el sistema judicial.
Me quedo con el titular ese, ¿eh? La flor de una democracia del sistema judicial. A ver, en 2019 dos profesores de Harvard publicaron un libro que se llamaba Cómo mueren las democracias, que es ahora mismo referente en todo el mundo, ¿no? Y en el cual analizan... ¿Por qué no funciona la democracia? ¿Cómo mueren las democracias se llama? Y entonces dice que hay un factor fundamental en los sistemas democráticos que marca justamente la diferencia entre la coexistencia y la no coexistencia, es la tolerancia de un partido hacia el otro. Es decir, cuando los partidos principales, pues siempre hay dos, aunque haya más, pero siempre hay dos, pierden esa tolerancia, ese respeto por el juego limpio, es decir, yo he ganado, me toca a mí, ahora tú te quitas, etcétera, etcétera. Cuando desaparece esa tolerancia, el sistema empieza a resquebrajarse. Y habla concretamente de que hay una serie de guardabarros en la democracia que no están escritos, no en la Constitución, sino que son reglas no escritas pero respetadas, que resulta que cuando uno de ellos empieza a no respetarlas, el sistema empieza a caerse. Es la cuestión lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Sí, tú tienes toda la razón, y a veces quieren, digamos, hacer una aparición indebida. Ejemplo, sacando marchas públicas, ¿no? Que eso es muy típico de ese tipo de gobierno, para presionar. Pero lo que uno siente es que ya la gente, digamos, está en otro cuento. Es decir, la gente, en este momento que lleva año y 7 meses el presidente, u 8 meses, ya están pensando quién lo va, digamos, a suceder. Y digo esto con un profundo respeto. Colombia no es Venezuela. Colombia es un país que está con una institucionalidad muy, muy fuerte, a pesar de que han quitado más de 60 generales de ejército y policía. La gente sigue de pie. Es decir, allá nadie, con todo respeto, sale corriendo. Por ejemplo, en Cali un atentado muy grave contra un hijo mío, intentaron hacer un atentado contra mí y amenazas. Pero nosotros, digamos, sí seguimos de pie allá dando la lucha, digamos, por el país. Desde luego, ¿buscan resquebrajar la democracia? Claro que sí. Todo tipo de artimañas, como tiene que ser, todo tipo de escándalos. Entonces la gente decía, no, es que anteriormente había menos austeridad. El derroche de este gobierno ha sido peor. Desde la primera dama, como todo su gobierno y todo, ha sido un despilfarro total. Y quisiera, Carlos, agregarle algo más a lo que dijo Juan Antonio. Sí. Que es que a veces nosotros, yo me preguntaría, ¿cuál fue de los países, digamos, que más crímenes ha cometido en el mundo? Yo pondría con todo respeto a la Alemania nazi. Pero también tú mencionas el Tribunal de Nuremberg, sí, pero también hay que agregarle también lo que pasó en Japón, ¿no? Que también a raíz de eso, sí, claro, es donde finalmente empezamos a hablar ya de lo que es esto que se dio con la Corte Penal Internacional. Y yo creo que todos los países tenemos que empezar a avanzar precisamente para eso. Yo también por ahí leía, hace como 2 años, y mal no estoy, 12 años, de República del Congo. Tú me corriges que era un experto en eso, que fue el primer condenado que hubo. Y hace poco también le metieron a otro exmilitar del mismo Congo, la pena máxima, que fueron 30 años, ¿no? Creo que era Uganda o Taganda, algo así, que era un líder, digamos, militar, pero por lo menos, digamos, empieza uno a ver de que sí empieza a haber justicia. Es decir, decían alguien de la Corte Penal Internacional, usted se puede acostar y dormir, pero no va a tener tranquilidad. Porque una vez se siente, por ejemplo, Vladimir Putin pueda que se esté burlando en cierta forma de la Corte Penal Internacional, porque infortunadamente se retiraron, digamos, de ello. Y a raíz de que hay, digamos, ya antecedentes y todo, yo creo que algún día la justicia debe llegar hasta allá también. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los expulsó temporalmente una vez se declararon la guerra. Entonces, a mí lo que me preocupa, lo decías tú en la presentación, cuando estuvimos de magistrado y presidente de las Cortes, claro que nosotros vivimos de primera mano todo el tema también de derechos humanos, también vivimos todo el tema, digamos, de empezar a, incluso aquí tengo al doctor Alan que trabajó conmigo en la judicatura, que viene de Salamanca, y nosotros ahí sancionamos muchísimos fiscales, muchísimos jueces y todo, porque era como teníamos que actuar, siempre respetando, digamos, la presunción de inocencia, el tema de los derechos humanos y todo. Porque uno se pregunta, si en Colombia hay 450.000 abogados, Colombia es el segundo país después de Costa Rica que sacan más abogados. Entonces uno se pregunta, y tenemos 450.000 abogados, y en ese momento, cuando nosotros hablamos, ¿450.000? sí, aproximadamente.
Es decir, pero yo sí. Aquí tenemos 200 y pico mil, y hay como 70 y tantos mil no ejercientes, o sea, que realmente son 150 y tantos mil. Pero también somos una burrada en España, porque en Francia tienen 45.000. Sí. Yo soy una persona un poquito fuerte, Antonio, y Juan Antonio también, pero yo ataqué mucho en Colombia las universidades de garajes. Es decir, en mi caso particular, que llevo tantos años estudiando y creo que me falta tanto y tanto por aprender. ¿Cómo es posible que haya una universidad en Colombia que en 6 semestres saquen abogados? O sea, me parece a mí eso el colmo. Entonces yo los ataqué demasiado. ¿Por qué? Porque la gente no adquiere, digamos, suficiente conocimiento, ni su ética, ni formación. Entonces con cualquier cosa se dejan torcer, o sea, se dejan pues engolosinar y cometen cualquier irregularidad. Antonio, me pides la palabra. Yo en relación con lo que ha comentado Wilson quería hacer dos comentarios en realidad. En primer lugar, es decir, a pesar de lo que acaba de decir Wilson, me consta. Yo es bueno, paso también, ¿oíste? Gracias. Directamente la extraordinaria preparación que tiene la Fiscalía y la Magistratura en Colombia. Yo he tenido la suerte, la inmensa suerte de estar trabajando durante bastante tiempo como experto de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas de la Droga y el Delito, con Colombia, en cooperación judicial internacional, preparándonos mutuamente en cómo luchar contra las mafias transnacionales y todo lo demás. Y doy fe de primera mano de la inmensa preparación que al menos fiscales y jueces tienen en Colombia. Y en segundo lugar, en relación a lo que he dicho de la Corte Penal Internacional. Vamos a ver, el problema es que estamos hablando de una corte internacional en la que tú, Estado, tienes que decidir ser parte de la misma y reconocer su jurisdicción. Por hoy, hay 124 Estados solamente que reconocen el Estatuto de Roma. Hay entonces muchos países que no reconocen su jurisdicción. Incluso últimamente, desgraciadamente, se están saliendo los últimos, Filipinas y Burundi. Se acaban hace poco, pero son los últimos que han salido. Y además, lo más importante, creo de todo, es decir, hay estados fundamentales en la operación global, como Estados Unidos, como Rusia y como China, que no reconocen el Estatuto de Roma. Es decir, ahí hay un determinado fallo que impide la verdadera capacidad de actuación de esas cortes internacionales. ¿No? Creo que estáis diciendo que nos vamos de tiempo. Sí, me están diciendo que estamos apagando, ¿no? Pero antes de marcharnos, lo que quiero es dar la palabra concretamente a cada uno de vosotros para que sinteticéis vuestro punto de vista. Y el planteamiento de los derechos humanos y principios de legalidad del mercado internacional, yo lo he llevado también, ya lo sabéis, al tema de la crisis de Estado de Derecho democrático, ¿no? Yo lo que quiero plantearos es si hay solución, y si la solución pasa evidentemente por luchar por el Estado de Derecho democrático, que yo creo que no hay otra, ¿no? No hay otra, absolutamente no hay otra. Es decir, y sí, hay solución, pero se tienen que implicar también los Estados. Yo desde el punto de vista estrictamente, como veis, penal internacional, como abogado que soy. Es decir, la Corte Penal Internacional, que es donde hemos estado hablando, pero se puede aplicar a otras cortes. Aplica el principio de legalidad, está vigente, intenta estar vigente, más que estar vigente. Hay, por ejemplo, y ya no explico más, pero es que este ejemplo me parece fundamental. ¿Hasta qué punto puede estar limitada la capacidad de la Corte Penal Internacional? Artículo 16 del Estatuto de Roma. El fiscal recibe una información, una denuncia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un órgano que depende de Naciones Unidas y estrictamente político, y el Consejo de Seguridad pide a la Corte Penal Internacional que no inicie un procedimiento o que suspenda un procedimiento por 12 meses que se puede prorrogar. Esa petición es vinculante. Es decir, el Consejo de Seguridad tiene la capacidad de limitar la actuación de la Corte Penal Internacional. ¿Quién es el Consejo de Seguridad? Todos lo sabemos, es decir, representantes de Estados, son 15 miembros, 10 que van rotando, pero 5 permanentes. De esos 5 permanentes hay Estados Unidos, Rusia y China, que no son miembros del Estatuto de Roma, no reconocen la jurisdicción, pero tienen la capacidad de limitar la actuación de la Corte Penal Internacional. Esos son los verdaderos problemas que impiden que eso funcione adecuadamente. Wilson. Ahora te toca a ti. Ahí está. Escuchando yo a Juan, mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué Estados Unidos, digamos, no ha querido, digamos, estar allí? Y hay una razón muy sencilla,
lo que más les preocupa es que esos ciudadanos en algún momento tienen que responder frente a una violación de los derechos humanos. Claro. Y el argumento principal es que hay una contradicción en la Constitución con esto de Roma, pues el Estatuto de Roma. Estatuto de Sí. Roma. Entonces me parece a mí que todos los países del mundo, ahora hablaba también Antonio, y mal no estoy, de la imputación que tiene actualmente el presidente de ellos, ojalá eso avanzara y ojalá la jurisdicción aplicara y lo detuviera lo más pronto posible para evitar que haya más y más muertos y tortura y todo ese tipo de cosas que eso no vale la pena ni siquiera mencionar como delitos de lesa humanidad. Entonces yo creo que los países tenemos que avanzar cada día más. Yo celebro para que más países cada día pertenezcan más al Estatuto de Roma, porque es una forma, digamos, de controlarlos. Porque hay gente que se cree, como recordando la frase de Luis XIV, que el Estado soy yo. Y eso es lo que estamos percibiendo en Colombia. Una especie, digamos, de dictador suelo, que no respeta la ley ni la Constitución para nada. O sea, creen que llegó allá y tiene que pasar por encima del país. Y esto, desde luego, empieza a afectar todo el tema, digamos, de derechos humanos. Ejemplo, como el ministro de Justicia, yo entregué más de 5.000 cupos carcelarios y dejamos proyectados casi 10.000. Este gobierno dice que no va a entregar un solo cupo. Claro, uno cada vez quisiera hablar menos de cárceles y todo este dinero, por ejemplo, destinarlo para obras sociales, colegios, todo ese tipo de cosas. Pero la delincuencia en Colombia, o la paz total, en vez de ir mejorando, vamos para atrás. Y ciudades como Bogotá, como Cali, donde somos nosotros, Medellín, etcétera, Barranquilla, los índices de criminalidad han crecido enormemente. ¿Por qué? Porque estos delincuentes definitivamente esperan que tú le des la mano, se te quedan con toda la extremidad o con todo el cuerpo. Es decir, con esta gente no se puede. Hay que entrar, digamos, a hacer un diálogo directo. Un delincuente que no se someta, inmediatamente hay que meterlo preso en una de las cárceles más seguras que hay en el país. Es la única forma. Bueno, Pero en estos momentos, mire, por ejemplo, nosotros cuidado que lo que estamos en Guatemala. entregamos 240.000 hectáreas de coca sembrada. En estos momentos van más de 300.000, Antonio. Sí. Porque como no hay, digamos, no hay una ley que los esté apretando como tiene que ser, nuestra fuerza pública está amarrada, ese es el término. No los dejan actuar. Cuando quitamos más de 60 generales del país, claro, no tengo nada contra los coroneles que han empezado a ascender, está bien, pero esa gente, un general necesita más de 30 años para formarse, y los votaron, escúchame el término, como una pepe guama, que con un típico los votan como si nada. Eso es gravísimo, entonces ahí es donde se presenta la desinstitucionalización del país. Ya. Antonio, brevemente, venga, va. Bueno, yo creo que en conclusión hay que hacer resplandecer el imperio de la ley. Tú citabas este libro que habla de por qué mueren las democracias, y las democracias mueren cuando no funcionan las instituciones. Donde hay instituciones sólidas, Así es. se respetan el derecho de propiedad, el derecho de la libertad de expresión. En ese libro hay varias conjeturas, decían, bueno, será por el clima, será por los idiomas, será por la ubicación cerca del polo norte, cerca del polo sur, no. Y se hizo una fotografía de noche, y se veía la parte de Corea del Sur iluminada y la parte de Corea del Norte a oscuras. Entonces, la conclusión a la que se llega es que no hay luz, no hay agua, no hay derechos humanos que se respeten en países donde los que funcionan son regímenes dictatoriales. En segundo lugar, que la ciudadanía tiene una gran responsabilidad a la hora de saber elegir. Y por supuesto, el llamado es a que defendamos esos valores democráticos. Como lo decía Wilson, la diferencia de Colombia con Venezuela es que en Colombia sobreviven las instituciones. Pablo Escobar no pudo ponerle la mano al Palacio de Nariño, pues la gente resistió, las Fuerzas Armadas de Colombia resistieron. A diferencia de Venezuela y México, bueno, en México tampoco el Chapo Guzmán pudo llegar al Palacio de los Pinos, pero en Venezuela tenemos el narcotráfico instalado en el ejercicio del poder. En tercer lugar, cuando se confunden instituciones con grupos delincuenciales, también se resquebrajan las bases de la democracia. Por ejemplo,
el presidente López Obrador, bajo la consigna abrazos, no balazos, ha venido prácticamente dejándole territorios que controlan los grupos delincuenciales. Estamos hablando de cárteles que tienen un control de armamento igual o superior al que tienen la Marina, el Ejército de México. En Venezuela, Hugo Chávez y Maduro crearon las llamadas zonas de paz, que fue más o menos lo que creó también el presidente Correa en Ecuador, cuando comparaba a estos grupos delincuenciales con los boyacaos. Son buenos muchachos, son como los boyacaos. Y vean ustedes cómo ha terminado esta banda, las bandas que se disputan el control de las cárceles, que están en alianza con la calabresa napolitana, con las mafias que controlan las cárceles de Brasil y por supuesto también con las de Venezuela. En Ecuador no se siembra cocaína, como ha venido incrementándose la siembra de cocaína en Colombia, pero es el lugar donde se trafica cocaína y esa la manejan estas bandas delincuenciales. Y por eso lo destaco, porque cuando el Estado de Derecho ofrece rendijas, por ahí se van metiendo, se van metiendo. Así que lo que tenemos es que defender el principio del imperio de la ley, que todos estemos sometidos al imperio de la ley, que ningún gobernante pretenda modificar antojadizamente las leyes, como ha ocurrido en Venezuela, que modificaron la Constitución, como lo pretendió hacer Evo Morales en Bolivia, como lo pretendió hacer Correa en Ecuador, porque terminan siendo constituciones plastilinas, que las amoldan de acuerdo a sus particulares intereses. Perfecto. Antonio Ledesma, Wilson Ruiz, Antonio García Jabaley, muchísimas gracias a los tres por este ratito de digamos, brillantez y de claridad en el mundo en que vivimos, que la verdad es que está lleno de problemas y de follones. Gracias a los tres y gracias a todos ustedes por atendernos.